Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 5 de abril del año 2021 y bueno, continuando con esta serie de videos que como he dicho no tienen otro propósito que compartir experiencias. Y bueno, recientemente había estado haciendo unos videos donde he estado comentando lo que yo recuerdo de 1982, finales de 1982, en el cambio de gobierno de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Nos tocó vivir a las personas en aquel tiempo una crisis económica muy fuerte, tan fuerte que a muchos no se nos ha olvidado por lo dolorosa que fue. Ya he comentado que me tocó ver posteriormente esta crisis del 82, donde muchas personas, años posteriores ya en el gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que muchas personas perdieron su empleo. Su empleo de empresas que la mayoría de ellas eran empresas que estaban en manos del gobierno, porque ya he comentado que para 1982 prácticamente la mayor parte de las empresas importantes, las más grandes, las que tenían mayor número de trabajadores, las más rentables, estaban en manos del gobierno. Inclusive, precisamente en el último informe de gobierno de José López Portillo, se nacionalizó la banca. Es decir, los bancos que eran privados pasaron a manos del gobierno. En este caso, se incrementó el número de trabajadores que recibían su sueldo o estaban vinculados directamente al gobierno mexicano. Entonces, a mí me tocó ver cómo muchas personas posteriormente perdieron su empleo y muchos de ellos murieron. Básicamente, muchos de ellos porque no se acostumbraban a vivir sin empleo. Normalmente los despidieron todavía, o sea, los despidieron, es decir, muchos de ellos a edad avanzada, básicamente. A las personas que ya tenían más de 50 años los despidieron, es decir, antes de que llegaran a la edad de jubilación. Entonces, en ese sentido les dieron buenas terminaciones, las cuales no estaban acostumbrados a manejar esas cifras. La inflación, que era una condición que era muy común en ese tiempo, altísima, pues se comió esos recursos y ya se habían quedado sin empleo, sin recursos, sin nuevos ingresos, y entonces eso les generó conflictos existenciales, por decir así. Entonces a mí me tocó ver mucha gente que murió, cercanos a mí, cercanas, vecinos, compañeros de trabajo de mi papá que murieron, muchos de ellos víctimas del alcoholismo, que es una enfermedad lenta, pero es mortal. Entonces a mí me tocó mucha gente ver que murió básicamente por alcoholismo. El mismo Miguel de la Madrid, el presidente Miguel de la Madrid, murió de alcoholismo. Mucha gente no lo menciona. Y muchas otras personas de esa época son alcohólicos. Vamos a decir, Muñoz Ledo es un ejemplo. Así. Entonces, toda esta cuestión de esas características de las personas en aquel tiempo donde el ingreso era muy alto, entonces el vicio estaba muy presente en la vida de las personas. Yo he comentado respecto a la prostitución, que las películas de ficheras simplemente son un reflejo de ese estilo de vida, y muchas así historias que es una cultura del alcohol. Eso está así. Entonces, en los videos anteriores había estado analizando el contexto internacional de esta crisis. ¿Qué es lo que había generado esta crisis? Y ya comentaba yo que la crisis económica, que básicamente se llama que se debe a la caída drástica de los precios del petróleo, que el petróleo había alcanzado precios hasta cercanos a $40, y que, vamos a decir que según esto la espiral hacia abajo había sido provocada, causada por un director de Petróleos Mexicanos que había hecho un descuento de un 10%. A mí me parece exagerado decir que esa fue la causa de la crisis.
Imagínate nomás porque descuentan $4 al precio del barril y que ya con eso se hayan descuadrado las finanzas del gobierno, pues es muy exagerado. Se aprovechó esta crisis, ya comenté, la aprovecharon para tener un pretexto para nacionalizar la banca, porque mencionan que la devaluación del peso se debía a una fuga de capitales, y sí, comentado, si la mayor parte de la economía está en manos del gobierno, no creo que exista un particular, uno solo por sí mismo, que sea capaz de sacar tanto dinero como para que se devalúe la moneda. Eso es completamente falso. Quien tenía más dólares era el gobierno. Hay muchas informaciones que al paso de los años, estamos hablando 40 años de distancia, muchas mentiras, muchas frases que se dicen así, que no le tienen a uno la manera de reflexionarlas, pues van cayendo con su peso todas estas mentiras. Es verdad que hubo una caída de los precios del petróleo y hemos señalado de que la crisis no es por la caída, la crisis empieza cuando suben los precios del petróleo, o sea, cuando suben sin razón. Entonces es ahí. Y hemos platicado qué fue lo que generó esta subida de precios del precio del petróleo y que fue un conflicto que se originó en el Medio Oriente, ahí en el canal de Suez, un canal que sirve de paso entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, a un costado de Arabia Saudita. Atraviesa un terreno que es propiedad de Egipto. Ahí, en ese canal, en 1859, se inició su construcción. Lo construyeron, vamos a decir, al 50%, ese fue el trato original, de una empresa privada francesa con el gobierno egipcio de aquel tiempo. El gobierno egipcio se comprometió a proporcionar obviamente el sitio y mano de obra. Y la otra empresa francesa privada se comprometió a financiar su construcción y proporcionar, vamos a decir, la tecnología necesaria. Entonces, habían quedado que el propietario del canal iba a ser el 50%, cada uno de ellos, el 50% el gobierno egipcio y el 50% esta empresa privada francesa. Estamos hablando de 1859 el trato. El canal se termina de construir en 1869, 10 años después. Posteriormente, bueno, el trato también consistía en que 100 años después de que empezara a funcionar el canal, 100 años después, es decir, sería para 1959, 1969, 100 años después de construido el canal, iba a pasar a manos del gobierno egipcio. Es decir, iba a ser propiedad del gobierno egipcio en 1959 o 1969, según así hubiera sido el trato. 100 años posteriores a su construcción iban a ser propiedad del gobierno egipcio. Ese fue el acuerdo. Pero ocurre que ya una vez entrado en funcionamiento el canal, el gobierno egipcio vende su parte del canal por un conflicto económico que tenía, conflicto económico provocado desde el exterior, pero aún así, el gobierno egipcio vende su parte de sus acciones y se los vende a una empresa privada inglesa. Entonces, estamos hablando a la distancia, ¿verdad?, que ayuda a veces mucho para entender las cosas. Han transcurrido más de 40 años de ese conflicto, el conflicto en el canal de Suez, un conflicto que a mí no me tocó ver, porque inició en 1959, el primer conflicto bélico, que le conocen como la Guerra del Sinaí. Posteriormente, en 1967, existe otro nuevo conflicto bélico que le ponen el nombre de la Guerra de los 6 días. Y en 1975 ocurre el tercer evento bélico, que es lo que le conocen como la Guerra del Yom Kippur, que es un día sagrado en la religión judía. Entonces esos tres, a mí, pues uno de esos conflictos ocurre cuando yo no había nacido
y los otros dos conflictos ocurren cuando yo era muy niño y adolescente como para haberme enterado de ellos. No los registré, esos datos. Pero con el paso del tiempo va uno analizando la situación. Entonces, queda claro que el gobierno egipcio, independientemente que hubiera vendido sus acciones inicialmente después de que entró a operar el canal, pues el trato original tenía que haberse respetado. Es decir, 100 años posteriores a su operación, este canal tendría que haber pasado a poder al gobierno de egipcio. Y sin embargo, estas compañías estaban haciendo todo lo posible por no cumplir con el acuerdo original. Es decir, el hecho de que el gobierno egipcio de aquel tiempo, de 1869, hubiera vendido la parte de sus acciones, eso no tiene nada que ver con el trato original de que este canal iba a pasar a manos de los egipcios a 100 años posteriores. Entonces, al paso del tiempo, lo analizamos actualmente, podemos ver cómo el surgimiento del Estado de Israel, viéndolo con malicia y viéndolo con ojos de persona normal, vemos cómo el surgimiento del Estado de Israel en 1948, 8 años antes del primer conflicto bélico, nos hace ver que todo esto era parte de un mismo plan. Es decir, el no regresar a los egipcios el dominio de ese canal, como había estado originalmente planeado, ¿verdad? Entonces, y seguramente los egipcios, viendo sinceramente, decían, oye, el trato era de que a los 100 años me lo ibas a entregar. Si el rey vendió la parte de sus acciones o por algún problema, cualquiera que haya sido, eso no tiene nada que ver con el que tú nos regreses el dominio de ese territorio que es egipcio, ¿ya? Entonces, el surgimiento del Estado de Israel en ese caso se ve con sospechas muy fundadas, puesto que el mismo Israel se prestó para este caso de la primera guerra del Sinaí, donde hace esta, vamos a decir, faramaya de atacar la península del Sinaí, unos sitios de la península del Sinaí. Tenemos que recordar que Israel tiene su salida al Mar Rojo precisamente en el extremo de esa península del Sinaí. Lo mismo que Jordania, el otro país vecino de Egipto. También ahí, por la península de Sinaí hay una franja de mar que le da acceso al Mar Rojo a Israel. O sea, para una parte de su territorio tiene frontera con el mar Mediterráneo, y en esa península de Sinaí tiene una pequeña puerto que le da acceso al mar Rojo. Bueno, entonces Israel se presta a esta situación de atacar, a hacer una faramaya de como que ataca a Egipto, y eso da pretexto a los ejércitos de Francia y de Inglaterra para ocupar nuevamente el canal que en 1959 había sido nacionalizado por el presidente egipcio Gamal al-Nasser, ¿verdad? Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Es una persona que en un momento dado fue muy importante en la cultura, para los egipcios y en esa región. Entonces, lo que tenemos que nosotros ver también es cómo este tipo de sitios estratégicos pueden ser causantes de guerras. Y nosotros actualmente vemos, bueno, posteriormente a mí, cercano a estas fechas de 1980, pues, anteriores a esta crisis, me tocó ver cómo hubieron unos acuerdos entre el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el líder en Panamá, el verdadero poder detrás del trono de la presidencia en Panamá, que se llamaba Torrijos, Omar Torrijos. Ahí hicieron unos acuerdos que se llamaban Torrijos-Carter,
donde el gobierno de Estados Unidos se comprometía a regresar o a retornar al pueblo panameño el dominio del Canal de Panamá en el año 2000. Estamos hablando 20 años antes de que se cumpliera el plazo inicialmente pactado por los Estados Unidos y el gobierno panameño respecto al dominio de ese canal de Panamá. Y también tenemos que ver, con un cierto malicia, el surgimiento, vamos a decir, de este grupo armado, estos grupos armados en Nicaragua y estos grupos armados que empezaban a surgir en Colombia. La guerrilla colombiana y lo que se conoce como los contras en Nicaragua. Es decir, se estaba haciendo las condiciones similares a las que habían ocurrido años antes en el canal de Suez. Entonces esta réplica, es decir, Jimmy Carter se dio cuenta que se estaba formando un posible conflicto respecto al dominio del canal de Panamá y prefirió actuar políticamente en consecuencia y evitar un conflicto bélico cuando este canal fuera a pasar a manos de Panamá. Bueno, nosotros aquí se está construyendo un ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, que es igualmente un área estratégica a nivel mundial. Es un paso natural entre el Pacífico y el Atlántico. Durante muchos años hay un acuerdo con Estados Unidos que le llaman los tratados de Bucareli. En esos tratados que ocurrieron hace exactamente más o menos unos 100 años, en 1920, posteriores a la conclusión de la Revolución Mexicana, el gobierno mexicano de aquel tiempo, en manos del general Álvaro Obregón, hizo unos acuerdos con los Estados Unidos, conocidos como los Tratados de Bucareli, donde México se comprometía a no construir un canal en esa región, obviamente con el fin y el propósito de no hacerle competencia al canal de Panamá. Entonces México se comprometía por 100 años no construir un cruce en esa región. Han transcurrido esos 100 años y estamos viendo cómo ahora México han concluido ese periodo que se marcaba en los tratados de Bucareli y vemos cómo ahora México está construyendo estas vías de ferrocarril por el istmo de Tehuantepec. Tenemos que tener muy claro, muy presente nosotros, todos los mexicanos, el riesgo que se conlleva el tener el control de ese cruce transmarítimo. El gobierno mexicano ya no posee una empresa ferrocarrilera. Tenemos que saber en manos de quién va a estar el control de ese cruce transoceánico, quién va a estar en control de las aduanas que van a existir en los puertos de Manzanillo y de Salina Cruz, Oaxaca, que es donde van a ser los dos puntos troncales de estos ferrocarriles, y también quién va a ser la empresa que va a manejar estos ferrocarriles. De lo contrario, ahí puede existir un gran conflicto. Hemos visto de qué tamaño es el negocio de este tipo de empresas. Hemos visto cómo en el canal de Suez se han mencionado cantidades estratosféricas de millones de dólares en mercancías. Entonces, obviamente que es un negocio muy importante, de gran trascendencia, tan es así que es básicamente el principal ingreso de Panamá, el principal ingreso de Egipto. Entonces, este cruce transísmico que se está haciendo en México también es un negocio demasiado rentable como para suponer que no existen intereses detrás de él. Y entonces los mexicanos tenemos que pedirle a las autoridades que aclaren muy bien cuál va a ser su funcionamiento y en qué va a beneficiar a los habitantes de la zona, a los habitantes de esa región del istmo de Tehuantepec, para evitar conflictos sociales posteriores. Se ha visto cómo el cruce de mercancías por territorio nacional, básicamente, hay que decirlo, los Estados Unidos están utilizando nuestros puertos del Pacífico, nuestras vías de ferrocarril y nuestras autopistas
para introducir sus mercancías que nada tienen que ver con México. Están utilizando nuestras vías de comunicación y nos han estado creando conflictos de tráfico, de accidentes y de violencia, ¿verdad? Estos acuerdos que hicieron de utilizar nuestros puertos y nuestras vías de ferrocarril y las autopistas las hizo el gobierno mexicano a espaldas de la sociedad. Nadie nos ha dicho en qué nos han beneficiado, cuánto es el dinero que ha recaudado el gobierno mexicano por esa actividad. Entonces no podemos dejar hacernos de los ojos ciegos y heredar un problema a las futuras generaciones. Entonces, por eso les pido que difundan este video, que le den like, que analicen los datos que les he proporcionado y vean cómo es importante reflexionar sobre las cosas que han pasado y vincularlas a nuestro presente, ¿verdad? Hemos visto cómo en el canal de Suez se crearon un gran conflicto. Hubo 3 guerras. Muchos países, muchas personas han muerto en esas guerras. Y algunos países han perdido parte de su territorio, como es el caso de Siria y de Jordania. En el caso de Panamá, Panamá formaba parte de Colombia. Para poder construir el canal, crearon una guerra y separaron a Colombia o a Panamá de Colombia. Entonces, estamos hablando de negocios así de tan fuertes, con tantos intereses, que las potencias no se tientan el corazón en crear conflictos contra el de tener el dominio de esos puntos que son estratégicos a nivel mundial. Bueno, entonces, como les digo, denle like a este video para que más gente lo vea y los invito a que sigan viendo mis videos, como ya les he invitado antes, en YouTube, como Tigre Monclova, en Facebook y Twitter como Gus Monclova, todo junto. Bueno, saludos a todos, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Saludos a todos, bye.